inspiran, nos apasionan, nos impactan, y eso a final de cuentas se va a llamar o nos permite darnos cuenta que esos personajes de ficción también resuenan en nosotros y que de esas personas que están interpretando un papel como maestros, también muchas de esas cosas las adoptamos cuando uno es docente en algún sentido. Entonces, hablaremos de la teoría de personalidad de Gordon Allport. Bueno, un poco hablaremos de cómo este autor nos busca, porque trata de hablar de rasgos de personalidad, en el que habla acerca de rasgos dominantes como pasiones dominantes, ¿no? Como personas que son emocionalmente importantes o que su trabajo, su profesión los apasiona y eso impregna todo lo que hacen, y a quien les enseñan, como a sus alumnos, estudiantes, pues a final de cuentas busca llenar eso que está vacío en el estudiante, ¿no? Transmitir no solo la pasión por lo que hace, sino también buscar de alguna manera que se impregne esa esencia en la persona que le está enseñando. También hay otras características dentro que hay que considerar, como son los rasgos comunes o las herramientas sociales. Estas son como la disciplina y la empatía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido profesores que nos han enseñado o hemos aprendido a la buena o a la mala, pero que su disciplina o su empatía a cada uno de nosotros nos pueden dar una gran enseñanza y nos llevan de la mano para poder aprender? También hay que considerar que uno como docente, en este caso como los personajes que aparecen en las películas como interesantes a platicar el día de hoy, pues es justamente cómo su propia estructura de personalidad proyecta eso, su saber, su conocimiento a las demás personas, como vamos a hablar más adelante de algunos personajes que creo que son interesantes. También hay que considerar que las dinámicas de aprendizaje son importantes entre alumno y maestro. Una cosa es el poder considerar los rasgos latentes que uno puede tener de saber algo y ser bueno en ello, y otra es pulirlo y consolidarlo. Eso es importante. También la autonomía y el poder de realizar lo que estamos aprendiendo nos va a ayudar a trascender nuestra propia motivación. Que nuestra motivación no solo se quede en el pensamiento o en la idea, sino consolidemos eso en algo real. Pero bueno, como podríamos pensar, hay que considerar que el conocimiento, el aprendizaje, la empatía, la cercanía afectiva son cosas importantes dentro de la personalidad, y que los vínculos afectivos y el entorno, el contexto son importantes para esto, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Hay que considerar más adelante algunos maestros icónicos del cine para poder ir desentrañando esta teoría que hoy les comparto. Pero bueno, para ir más allá de eso, hay que considerar que el maestro es más allá de algo que está sólido o que es un cuenco, sino más bien es una persona que necesariamente tiene algo que compartir, si no, no estaría ahí, ¿no? Su principal paso es ser un catalizador de eso que sabe. A final de cuentas, el cine es una buena pantalla ahora sí para poder reconocer que el maestro puede tener una fórmula pedagógica, pero trasciende a eso, que su empuje, su personalidad, su forma de ser impulsa a los demás a darse cuenta que algo están aprendiendo de esa persona, aunque no necesariamente a veces tengan que ser maestros en toda regla, ¿no? Podemos ser, más adelante vamos a ver cuáles podemos ser. También hay que considerar que el maestro o mentor actúa como un agente para mejorar la trayectoria de la persona estudiante, que eso a final de cuentas nos va a ayudar
a conocerla más y a reconocerlo. Pero bueno, una cosa importante que Allport reconoce, él refiere que la personalidad no es estática, es compleja porque es una amalgama viva entre los rasgos, las relaciones, el contexto y la motivación, que es una personalidad activa. Es decir, que requerimos de todos esos elementos para poder consolidar una personalidad en general, pero que en este caso lo vemos en relación a los mentores o maestros, que creo que es muy importante considerar. El hecho es de que cuando nosotros hablamos ya más adentrándonos a la teoría de este autor, nos habla que la arquitectura de los rasgos, como rasgos cardinales y rasgos comunes, en el que las cardinales son pasiones dominantes, unifican y guían de manera absoluta la vida del individuo y son el eje central de su existencia, ¿no? Como podemos pensar que alguna persona tiene algo que lo hace brillar por sí solo, pero que ese es su eje de vida, ¿no? No hay más. ¿Por qué? Porque eso es lo que rige su persona. En cambio, los rasgos comunes son características desarrolladas por la crianza y la educación y permite comparar a los individuos dentro de una misma cultura. Pueden ser la honradez, la disciplina o cualquier otra característica, ¿no? Rasgos que pueden ser no pequeños, sino diferenciales entre las personas. Pero bueno, vayamos a los rasgos cardinales. Hemos de pensar que la pasión dominante, como podemos decirlo, hablemos de John Keating, de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Como personaje, en donde él como persona tiene su pasión dominante es el libre pensamiento, ¿no? Busca que a final de cuentas su persona demuestre a sus alumnos que su principal rasgo constituye una conducta central de su persona y de todo lo que lo rodea. De esa manera, no solo impacta de forma cognitiva o de forma de aprendizaje, sino que envuelve a sus estudiantes en eso que le apasiona. No solo es una clase, es toda una experiencia lo que viven los estudiantes. Y eso hace que se involucren emocionalmente, afectivamente, socialmente, y que obviamente tengan una cercanía más fuerte con el maestro, sus propios estudiantes. Pero bueno, sigamos descubriendo esta teoría. Aquí vamos con otra, tratando de reflexionar de los rasgos comunes o las herramientas para el entorno. En este caso tenemos a Jaime Escalante de Stand and Deliver y a Erin Gruber de Freedom Writers. Estos docentes también emplean rasgos comunes como es la disciplina y la empatía y también la resiliencia como herramientas tácticas para modelar conductas. Utilizan estos elementos culturales para compartir y transformar a sus propios estudiantes en que uno puede considerar que a lo mejor no son tan relevantes, pero son muy importantes porque sus propios rasgos nutren a esos estudiantes, les permiten encontrar más allá del estudio puntos importantes a trabajar y a resolver. Eso es importante. Pero bueno, otro punto importante como es el efecto catalizador. En este caso vamos a hablar de dos grandes maestros, como es Miyagi y Yoda, ¿no? Aquí refieren Allport que requiere de un contexto. Primero, la sabiduría de un mentor no se despliega en un vacío existencial, porque existe algo. Nosotros podemos pensar que en este caso, tanto considerarlo como en varias etapas o pasos, como es el primero, la fuerza latente. En este caso, tanto Daniel LaRusso como Luke Skywalker tienen la fuerza latente, tienen la posibilidad o el talento que ahí está, pero sin descubrir. Después sigue el catalizador, es decir, cuando el entorno, en este caso el dojo y el exilio,
y más el vínculo, como es el el señor Miyagi y el maestro Yoda, son las partes importantes. Y por último sigue el rasgo, es decir, el mejer la disciplina y la fuerza. Cómo uno como estudiante puede tener algo latente, el rasgo latente o el talento, pero si no llega el profesor adecuado no se va a desarrollar. Y solo con esas personas que llegan a ser guías más que mentores o profesores en toda regla, pues se vuelven íconos de muchas generaciones. ¿Por qué? Porque trascienden a su propio tiempo, ¿no? Como Star Wars y Karate Kid son personalidades que a través del tiempo se mantienen y que esto se vuelve como parte de más allá de una teoría, sino de una experiencia de vida, ¿no? A final de cuentas, estos dos personajes van pasando por la, por, por el cambio y por la historia del héroe, ¿no? A final de cuentas, eso nos lleva a cabo que la persona va a cambiar y va a transformarse desde que lo conocen hasta que termine su camino con ese guía. Pero bueno, en eso hay que considerar que los vínculos afectivos entre maestro y alumno se vuelven fuertes. Y eso también es una potente cercanía afectiva la que nos hace que estos profesores, maestros o guías sean tan importantes. En este caso, para Alport, considera que las motivaciones son importantes, pero sobre todo las motivaciones del presente, a diferencia de otros modelos como el psicoanálisis u otros que tienen que ver con el pasado. En este caso, habla acerca de que uno busca que sea un empoderamiento en el presente, no en el pasado ni en el futuro, sino el presente es lo importante. Y eso a final de cuentas nos dice que todo es posible y todo se mueve, no se mantiene fijo. Eso hay que considerarlo. Pero bueno, otra cosa importante para que uno pueda reconocer que también existen otro tipo de maestros que son importantes para la vida, hay que reconocer que también los maestros también tienen un punto importante en que pueden ser para los estudiantes tener una autonomía funcional. ¿Qué es esto? El motor de arranque. Cuando nosotros no tenemos un motivo para seguir por sí mismo, a pesar de que las causas que podemos tener que nos impulsó, hemos perdido la motivación o el impulso, pero tenemos otro tipo de maestros o guías, como son Dewey Finn, de la Escuela del Rock, y la señorita Miel, de Matilda. Estos dos aplican ese principio, en donde buscan ser el motor de arranque, promoviendo el empoderamiento inmediato, ¿no? Que a final de cuentas, tanto los alumnos de la escuela como Matilda se vuelvan relevantes porque su guía y su consejo son importantes, ¿no? El guía no necesariamente puede ser para un niño, puede ser un adulto, pero en este caso nos hace darnos cuenta que esa motivación puede hacer que el niño trascienda y vaya más lejos, que sus deseos, impulsos, sueños, puede conseguirlos. No porque sea un niño no lo va a conseguir, pero estas dos personas para la cultura también del cine pues son relevantes, son interesantes, porque a final de cuentas nos permiten llegar a una independencia emocional, social, y en muchos casos encontrar el camino que uno puede conseguir, ¿no? Si uno no pensaría que esas personas fueron impulso o fueron guía para muchos niños de esas épocas, ¿no? Creo que son relevantes para pensar sobre esta teoría. Pero bueno, hablemos un poco de la transformación de la motivación. En este caso, consideremos el caso de la
de la escuela del rock, como es en donde el punto de inicio es cuando los chicos están en la escuela de música, el catalizador pues es Wifin que cambia el enfoque al cambiar la estructura o la forma de dar las clases, y a final de cuentas, ¿qué pasa? Que trasciende a esa propia experiencia. ¿Por qué? Porque los niños entienden que no solo es la música que sí, que la música no necesariamente es aburrida, no, sino que tiene alma, tiene corazón, y eso trasciende su propia experiencia como persona. Por eso se trasciende. Al compartirlo, dicen que uno se vuelve infinito. Entonces creo que eso es interesante, poder reconocer cómo una persona puede cambiar la vida o perspectiva de muchas otras sin darse cuenta, ¿no? Pero bueno, creo que hay que considerar también otra cosa importante, que el mentor también está en constante evolución, y que eso también nos hace darnos cuenta que los docentes, maestros, guías, como lo hemos visto, también cambian, no son estáticos, y que a final de cuentas, al igual que los individuos mentalmente sanos se encuentran en evolución constante, pues los maestros igual, ¿no? A final de cuentas, el proceso de autorrealización, como diría Maslow, nos impulsa a potenciar a nuestros propios estudiantes, a las propias personas que les enseñamos algo, quien sea, porque uno puede tener estudiantes de quién sabe cómo, ¿no? El hecho es de que uno como mentor puede considerar que la vida nos da una gran posibilidad de compartir lo que sabemos, lo mucho, poco, en lo que seamos buenos. Y eso, a final de cuentas, nos ayuda a darnos una idea cómo el cine también nos permite conocer esos personajes que, a final de cuentas, vibramos con ellos, nos reconocemos en ellos, o muchas veces adoptamos rasgos que nos gustaría tener como en ciertas áreas de nuestra vida, que a final de cuentas son valores a veces universales, pero cuando lo vemos en perspectiva o lo vemos que esa persona tiene influencia sobre los demás de cierta manera, o que les ayuda a tener mayor juicio, mayor conciencia, pues también eso nos ayuda a enriquecernos como personas. Eso, a final de cuentas, nos va a permitir pues desplegar nuestras capacidades mentales de una mejor manera. El hecho es ese, que a final de cuentas nuestra vida es más allá de eso, que la existencia que uno puede tener en la vida, ahora sí, o nuestra experiencia como estudiantes o como docentes, pues también nos puede hablar de cómo nos relacionamos, qué tan importante una persona o un docente fue importante para nosotros en la vida. Eso es muy relevante. Eso creo que, más allá de que uno pueda pensar necesariamente que cada una de las personas que nos llama la atención puede ser relevante. Pero bueno, también podemos pensar otro tipo de guías docentes, como también como el profesor Charles Xavier de X-Men, ¿no? En donde su proceso de información, su mente era muy potente para guiar a las personas a las que estaba orientando y guiando. Eso es importante porque, al final de cuentas, nos puede decir que también el intelecto, la conciencia, nos puede ayudar a tener una mejor fuerza latente de nuestras potencialidades. Nuestros talentos a veces están ocultos y no lo conocemos, no los descubrimos. Pero también podemos tener otro personaje como el profesor Dumbledore de Harry Potter, en donde, a final de cuentas, él busca tener un manifiesto en su entorno, es decir, cómo expresa cómo su figura de autoridad
su sabiduría se refleja en toda la saga, ¿no? Él es un maestro muy importante dentro de la saga, quizá el más importante de todos. Pero bueno, yo creo que dentro de las cosas que podríamos pensar, también es importante pensar que uno que se me hizo muy interesante, hasta divertido, fue el genio de Aladín, ¿no? Como la motivación del presente. El empoderamiento real ocurre en el presente, sin depender de traumas y del pasado, ¿no? Creo que eso es bastante interesante, el pensar que nuestra vida va más allá de eso. El hecho es de que cuando nosotros tenemos una idea o de una persona que podemos ver, por ejemplo, ahorita recuerdo a La sonrisa de la Mona Lisa, en donde la protagonista también llega, pero ella viene a romper esquemas, que la película está desarrollada a mediados del siglo XX, en donde todavía la mujer no tenía tantas libertades, tenía otra forma de pensar, había menos libertad para la mujer en general, y ella venía a romper ese esquema en esa escuela. Entonces, eso también, el personaje o la maestra puede ser disruptor de un ambiente conservador o poco revisado o poco reflexionado. Que bueno, hay muchos tipos de maestros, como les decía. Pero bueno, creo que a final de cuentas eso también podríamos pensar. El otro personaje que creo que podría ser interesante pensar, más enfocado como a la literatura, es Robinson Crusoe, ¿no? Como en donde él se encuentra con una circunstancia de contexto y de vínculos en el que va desarrollándose, y que a final de cuentas, al estar bajo una circunstancia de aventura y no tener muchas cosas de donde encontrarse, busca encontrar en su entorno una manera de enseñar de forma diferente. El hecho es ese, ¿no? Como podríamos pensar. Eso es una manera también. Otro personaje también de las caricaturas, como es Master Oogway de Kung Fu Panda, ¿no? En donde aquí busca la trascendencia del tiempo, es decir, la evolución. Los mentores mentalmente sanos se encuentran en constante evolución, ¿no? La transformación constante del mentor también es relevante. Si no hay movimiento, todo se queda estancado. Pero bueno, creo que esa es una cosa muy importante que podríamos pensar. Regresando un poco a Matilda, pues también en cuestión de la señorita Miel, como esta parte de la autonomía funcional, el empoderamiento como forma importante para que los niños, o en este caso Matilda, se volviera más autónoma de una familia que también era bastante tóxica. Eso es importante que podríamos pensar. Pero bueno, yo creo que en este caso, el darnos cuenta cómo nuestras propias personalidades dentro del cine, con uno como docente, pues también a veces sí y a veces no encontramos esas características de personalidad que podemos transmitirle a los estudiantes, a los alumnos, a esas personas en el que les vamos a compartir algo, pero buscamos que esa no se quede solo en el escribir o en las materias, sino en transmitir ese conocimiento para que se lo lleven y lo aprendan y lo trabajen. ¿Por qué? Porque la transformación personal es eso. Cuando uno aprende cosas, nuestro cerebro también se vuelve más plástico. La plasticidad cerebral es importante para cualquier persona, a cualquier edad. Y cuando uno aprende, uno se vuelve más flexible, se vuelve mucho más alegre, y también uno
cambia su perspectiva de las cosas, porque así como les conté de esta teoría y de esos maestros del cine, pues con muchos de ellos crecimos, con muchos de ellos los hemos visto una y otra vez en sus películas porque nos gustan, nos interesan, y eso nos hace sentir un vínculo afectivo con ese personaje. En ese caso, pues, a final de cuentas, las características de los personajes nos pueden dar una idea de cómo nos podemos sentir, uno desde la parte del estudiante o como de la parte del profesor. Eso es importante porque la empatía es algo muy importante. El hecho de que uno pueda sentirse como Daniel LaRusso cuando empezó, o cuando Skywalker se convirtió en Darth Vader, ¿no? Que esas personas tuvieron su viaje del héroe y consiguieron sus planes, sus objetivos, que todas esas personas que están ahí en el imaginario son afectivamente cercanas a nosotros, y que más allá de que uno pueda pensar que son fantasía, pues estos rasgos de personalidad los conocemos en la realidad, y muchos profesores pueden tener estas características y no necesariamente son de ficción. Eso a final de cuentas nos nutre como personas, ¿no? Las características que uno puede aprender de otros, que se llama aprendizaje vicario, pues nos ayuda también a crecer como personas, a ser mucho más conscientes de que en nuestra vida somos seres sociales y que trascendemos a lo que podemos enseñarle a las personas, y que eso nos puede dar una muy clara idea de que nuestra vida nos va a llevar por distintos lugares, y que más allá de eso podríamos pensar que como dicen, la fuerza te acompaña, ¿no? En donde justamente el valor, la emoción, la confianza es algo que se construye, y que más allá de todos estos universos, el rol del mentor, del maestro, del guía, siempre nos va a ayudar a enriquecernos, a nutrirnos. ¿Por qué? Porque estos guías, mentores, maestros, nos hacen tener relaciones nutritivas, ¿no? El hecho es de que tú tienes que aprender desde su perspectiva, es como un diamante en bruto. Si uno tiene ahí un talento latente, solo es cosa de descubrirlo y pulirlo para poder mostrar a todo mundo, y eso es quizá lo más relevante. Cuando nuestra forma de aprendizaje, cuando llegamos a una forma de ser consciente de que lo que nosotros sabemos nos ha costado, porque hemos tenido muchos mentores y nos han enseñado cosas diferentes dentro de nuestras disciplinas, eso es lo que enriquece, que tenemos muchas voces de muchos mentores. Entre más mentores tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar muchas más perspectivas de las cosas. Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el programa, pero creo que era interesante conocer esta teoría con celebrando el Día del Maestro, aunque un poco retrasado. Pero bueno, creo que fue interesante encontrar esta teoría. Pero bueno, no se les olvide seguirme en mis redes sociales, y no olviden que nos vemos la próxima semana en busca de tu transformación personal. GCI Radio presentó Dicen que el arte se pinta, pero también se saborea. Frida Café. Un café con alma mexicana creado para honrar el espíritu libre de Frida y la riqueza de nuestra tierra. Frida Café. No solo lo tomas, lo vives. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca.
GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.